El 25 de agosto de 1985, en las viviendas de Mesa 2, en el barrio montevideano de Peñarol, comenzó a esbozarse la idea de un gran movimiento de organizaciones sociales puestas a trabajar en conjunto en pro del barrio. Así empezaron a encontrarse sindicatos, centros sociales, comisiones de fomento, movimientos de jubilados y pensionistas, clubes de leones y rotarios, centros educativos, grupos religiosos, clubes deportivos, centros culturales y más. Y se construyó en esa zona de Montevideo lo que hasta hoy no ha sido superado, y es que Peñarol sea el lugar geográfico que cuenta con el mayor número de organizaciones sociales. Por este motivo y como ejemplo, entre muchas otras cosas, en el año 2015 se inauguró el Centro de Barrio Peñarol, único en su categoría, en todo el Uruguay. Y se eligió este barrio por ser precisamente el lugar con más concentración de organizaciones que apuntan, antes que nada, a lo social. Allí, en ese agosto del 85, nació el MIRPA, Mesa Intersocial Reivindicadora de Peñarol y adyacencias. Y muy pronto, por contar con la actuación de tantas organizaciones, se volvió una realidad poderosa para el barrio. Comenzó a diagramarse entonces la integración de todo el espectro social, resaltando e insistiendo fundamentalmente en ese aspecto, lo social. La presencia del MIRPA fue vertebral, y su existencia ha sido tan crucial para Peñarol que no podría contarse la historia del barrio sin colocarla como un mojón indeleble en los tiempos, porque incluso marcó, a partir del final de los años 80, la propia fisonomía y el perfil de este popular punto de Montevideo, que conocemos sencilla y simplemente como el barrio Peñarol. Un barrio florecido por luces y por colores. Balcón emocionado, portal de creación. Mediados del año 1985, cuando nuestro país salía de la dictadura cívico-militar y encontraba sin duda en aquellos ciudadanos, mujeres y hombres comprometidos con su quehacer y su comunidad, nos encontraba con unas ansias de participación enormes después de una extensa prohibición. Y nos encontraba con un barrio, Peñarol, en un retroceso sumamente doloroso. A Peñarol le habían llevado la policlínica para Sayago, a Peñarol se le habían cerrado los dos cines, se habían cerrado dos bancos, se había cerrado el correo. Hacía más de 50 años que Peñarol esperaba por el saneamiento y por el liceo, y a ese Peñarol se le ocurrió convocar en dos asambleas totalmente amplias y muy trabajadas, y tuvieron una respuesta espléndida porque, como dije antes, la ansiedad de participación de la gente que tiene como objetivo ser útil a la comunidad en la que vive, era enorme. Los médicos de Mesa 2 quisieron hacer una abertura hacia el barrio para poder ver los problemas que tenía el barrio. En los comienzos de MIRPA, a idea del doctor Sergio Hernández, psiquiatra, médico psiquiatra, que la idea de armar una mesa intersocial reivindicadora en los años 83, 84, junto con la doctora Zuli Sánchez, que dieron el impulso a este MIRPA. Entonces llamaron a las organizaciones sociales y a partir de allí, de ese año que empezamos en la Policlínica de Mesa 2,
y algunas veces tuvimos reuniones en los salones de la cooperativa. Después nos vinimos acá a la parroquia de Peñarol, que estuvimos ahí un tiempo también, mucho, hasta que pudimos conseguir una casa de AFE, acá en la avenida Sayago, una de las casas de lo que eran los ingenieros de AFE. De ahí empezamos a plantearnos las necesidades propias, pero también las que se tenían que generar para el resto. Desde que se inauguró el MIRPA el 25 de agosto de 1985 surgieron infinidad de obras en el barrio que nosotros ni pensábamos. Porque se formó entre el CRU Movemos MIRPA, el CRU, el reencuentro de los uruguayos que volvían de Europa y que habían hecho conexiones con ONG en Italia, porque cada comisión que trabajó en el barrio tenía un montón de gente con la camiseta puesta honorariamente, como fue el GAP, como fueron las policlínicas, como fue otro tipo de cosas. Es fundamental plantear de alguna forma el aspecto descentralizador que tenía MIRPA, porque estaba al lado de la gente, al lado de las situaciones, entendiendo cuáles eran los problemas, cómo se podía hacer para, de alguna manera, elevar la calidad de vida de los vecinos de este Peñarol. Más aún que agua pura y cantarina, más aún que el bullicio de las ferias, más aún que la fe y las cicatrices, que el terror, el dolor o la esperanza, más aún que la fe y sus... El primer mojón importante, lo más importante, era el saneamiento. El tema saneamiento, nosotros empezamos a analizar y a hacer contactos de quiénes eran los responsables para hacer el saneamiento, y ahí aparece la intendencia. Iba a ser un tema a resolver a largo plazo. No era fácil, había que hacer, primero convencer para que hubiera recursos para esta propuesta, y ahí empezamos a trabajar un grupo de este MIRPA de vecinos con el tema saneamiento. Es decir, armamos una comisión de saneamiento. De la Facultad de Arquitectura y de la Facultad de Ingeniería nos ayudaron mucho. Cuando ese proyecto, hecho por ingenieros y por arquitectos, se determinó y se llevó a la Intendencia, ahí Mariano nos dice que el BID había aprobado el dinero para el proyecto de saneamiento en Peñarol. También a la vez se armó una comisión desde la mesa de MIRPA para hacer trámites para el liceo. Necesitábamos tener un liceo, y la base del argumento hacia secundaria por la necesidad de un liceo en la zona era, en primer lugar, el desarraigo de niños de 11, 12 años que salían de sexto año de estas escuelas de la zona y tenían que ir o a Sayago, o tenían que ir a Colón, o tenían que ir al Ivo, al Prado, es decir, alejarse de las zonas del barrio, de sus hogares, siendo tan chicos. El primer obstáculo era que no teníamos un predio para que se pudiera hacer la obra. Entonces llegamos al directorio de AFE. Entonces surge la posibilidad de que una de las casonas, unas casonas bastante importantes en cuanto a volumen, como para poder comenzar a instalar un liceo.
los vecinos construimos o refaccionamos unos salones prefabricados. Si la gente se fija, en el piso está el hormigón que nosotros hicimos, con compañeros que eran carpinteros, compañeros que éramos electricistas, albañiles, padres del liceo. Se imagina que todo eso lleva un tiempo que dijimos, bueno, que cada 10 años tendremos el liceo. No fue así. Comenzamos en el 87 los contactos con el directorio de AFE y en el 89 estábamos inaugurando el Liceo 40 en una de esas casonas de AFE. Luego, nosotros cuando comenzamos a reivindicar que el liceo no podía seguir funcionando en un edificio adecuado, también ahí se nos plantea la problemática de no tener un espacio. Y seguimos luchando por el Liceo Nuevo. Pudimos resolver que se nos cediera una parte de la Plaza Quadri, ¿no?, citada en Becker y Edison, una parte fuera dispuesta para que Codicem pudiera hacer la obra del Liceo Nuevo. Tuvimos la suerte de que viniera el intendente de Pinerolo, Italia, acá al Uruguay. Tuvimos una reunión con él. Entonces, en el 2000 empieza a funcionar el Liceo 40 en su edificio adecuado, es decir, un liceo como se merece el barrio. Quedaban 2 locales en los cuales nosotros no queríamos perder de que fueran para la educación. Esos 2 locales eran los 2 locales que tenía antes el Liceo 40. Y ahí empezamos a hacer otra vez trámites para que estos 2 lugares siguieran prestando esa atención educativa. Logramos en ese relacionamiento con el Codicem, ANEP, secundaria, que en una de las casas quedara el Centro de Lenguas Extranjeras, que funciona desde el año 2000 en ese lugar. Ya tenemos unos cuantos años en los cuales los chiquilines que salen de 6º año a 1er año de liceo hasta 3º tengan la posibilidad de estudiar gratuitamente idiomas, 4 idiomas diferentes, portugués, italiano, francés y alemán o inglés. El otro local, que tampoco queríamos perderlo para el tema educativo, hicimos acuerdo con ANEP de un jardín de infantes, que es el número 365, en Avenida Sayago y Aparicio Saravia. Lechucita, canela, lechuza común, en el monte te escondes si voy a dormir. Zorzal y chacá, ven te veo y ñandú, tordo cardenal, teru teru y achara, chingolo travieso, me voy a esconder, y gusanos, semillas, te veo comer. Otra de las instituciones educativas del barrio que vio la fuerte mano de Mirpa en acción fue la Escuela Pública número 258 Juan Bautista Crosa de Pinerolo, cuyo edificio actual fue inaugurado el 13 de marzo
del año 2000. Quedó redonda figura, un templo al sol. Quiero tu abrigo, tu nido y tu amor. Cuando se habló de la parte de que había poca frecuencia de ómnibus y se fue a la intendencia, los vecinos que fueron a la intendencia, entonces lo que se dijo desde la intendencia, y es razonable que así sea, que las empresas de los ómnibus decían que cada tantos minutos pasaba tal línea, tal otra, etc. No era lo que veíamos los vecinos acá, no nos coincidía. Y para probar eso, los vecinos que eran jubilados, que estaban en mesa 2, hicieron un equipo, mejor dicho, un par de equipos. Uno de ellos empezó a las 6 de la mañana y el otro terminaba a las 10 de la noche. Un solo día. En cada parada de ómnibus, o por lo menos en las paradas donde había un ómnibus diferente a otro, se tomaba nota de a qué hora pasaba, cuál era la matrícula del ómnibus. Bueno, y con ese escrito se fue a la intendencia y se dijo, bueno, es posible que las empresas dicen que tenga tal frecuencia. Nosotros pudimos comprobar tal otra. Eso fue lo que los vecinos hacían. La propuesta de salud, que era uno de los sentires de los vecinos del barrio, con el tema de la instalación de una policlínica. También con la intendencia fue que encontramos una oreja en la cual se escuchó a los vecinos. En primer lugar, teníamos que buscar un espacio para instalar una policlínica y bueno, recurrimos a AFE nuevamente. Otra vez con un directorio diferente, con un gobierno diferente, se nos escuchó y ahí se nos cede una parte de la casona donde vivían antes los administradores de los ingleses del ferrocarril en la zona, una parte para instalar la policlínica. Ahí comenzamos todo un proceso de ver cómo nosotros planteábamos una policlínica autogestionada. Armamos una propuesta propia en la cual la Intendencia nos ayudó muchísimo, la División Salud, y ahí, después de haber conseguido el espacio, hicimos un llamado a los profesionales. Entre la Intendencia y la Facultad de Medicina, que es otro de los temas a recalcar y resaltar de cómo la universidad siempre estuvo cerca de este barrio Peñarol, la Facultad de Medicina, con el decano de facultad, Pablo Carlevaro, a la cabeza, se armó un equipo en el cual iba a ser la selección de los técnicos a trabajar en esta policlínica. En ese tribunal, digamos, que fue integrado por un médico de la División Salud, de la Intendencia, y una enfermera, nurse, del equipo de División de Salud también, con el decano de facultad, Pablo Carlevaro, se armó el tribunal. En ese tribunal, que estaba formado, como ya dije, por estos tres profesionales, integramos ese tribunal como oyentes 2 vecinos de Mirpa, que fuimos elegidos por la mesa de Mirpa, integrarlos como garantía para la sociedad de que esa selección fuera realmente transparente. Y ahí quedó instalado el equipo, diríamos, de profesionales para atender la salud de los vecinos del barrio. Ahí entonces se instala la policlínica, que
debíamos ponerle un nombre, decidimos ponerle el nombre a la policlínica de la doctora Zuli Sánchez, una doctora solidaria, atendía a pacientes gratuitamente, iba a sus hogares, recorría el barrio Peñarol sin vivir en el barrio. Ella no vivía en la zona, pero sí tenía un fuerte vínculo con la zona del barrio. Ya recibía la Policlínica Mesa 2 el nombre de Sergio Hernández. Por lo tanto, estos dos vecinos, médicos, profesionales, con una visión de futuro de atención de la salud, es que nosotros los homenajeamos o los reconocemos en estas dos policlínicas. Señores, muy buenas tardes, son 7:30. Les traigo lo más caliente de la jornada. Nútrase usted de todo lo que sucede. Después no salga a decir no sabía nada. Comienzo por la sección de los titulares. Le informo que las imágenes no son buenas, pero la primera plana es lo que más vale. Aunque la sangre se escape de nuestras venas. Alerta, alerta. La Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos, formada a partir de la vuelta a la democracia, y el Movimiento de Vecinos de Montevideo, dentro del cual trabajaba el MIRPA, fueron recibiendo apoyos económicos de muchas instituciones internacionales, llegando desde Italia uno de los aportes fundamentales. Todo lo recibido fue utilizado de forma completamente satisfactoria y cristalina, por lo cual, desde la Comunidad Económica Europea, viendo esa transparencia y corrección con que se manejaban los fondos, se les propuso realizar un proyecto de emprendimiento sociocomunitario en Montevideo, propuesta que llegó al MIRPA a través del Movemo y la Comisión por el Reencuentro de los Uruguayos. Con ese apoyo económico pudo reciclarse el local donde se reunía la mesa, construir el edificio de la Comisión Fomento Oriental Colón, donde la Facultad de Arquitectura se encargó del proyecto, contando con el trabajo invaluable del taller Lachiñán, a cargo del profesor arquitecto Luis Alberto Olaizola. También se pudo instalar un servicio odontológico completo en Mesa 2 y llevar adelante, durante varios años, un programa radial que fue llamado Habla Montevideo. Cuando surge la posibilidad de que Mesa 2 tomara eso, se formó una comisión en la cual nosotros empezamos de cero. No sabíamos qué era, tuvimos que pensar y pensar y pensar, y era un desafío el cual lo tomamos, nos informamos con odontólogo, con mecánico, y de a poco fue formando un consultorio que en esa época, tener un consultorio odontológico y que todo el mundo se atendiera en el barrio, no había. A través de la Comisión del Reencuentro de los Uruguayos, vino plata de la Comunidad Económica Europea y pudimos comprar elementos, parlantes, equipos. Estuvimos también financiados para una radio, que fue CX44, Radio Panamericana, hasta que la cerraron, que nos fuimos a la 36 e hicimos muchas entrevistas. A través de la radio hicimos muchas entrevistas. Nosotros ese dinero, todos los años que había venido del COSPE, de la Comunidad Europea, venían todos los años a ver qué estábamos haciendo, entonces nosotros le hacíamos un inventario, bueno,
atendimos tantas personas, le hicimos tantos tratamientos, bueno, todo un inventario de lo que se estaba haciendo en odontología. Todos los años venía una señora italiana, creo que se llamaba Serra, y nosotros le presentábamos ese balance de lo que se estaba haciendo. Siempre se iban muy conformes, nosotros también, porque en realidad había tenido un impacto en el barrio de la cantidad de gente que estaba viniendo, que se estaba solucionando un tema tan caro como fue la salud dental. Fuimos la primer radio que transmitió una entrega de llaves en una cooperativa de vivienda, una cooperativa de salud pública, que la transmitimos en directo, la entrega de llaves. Después hicimos en el Cerro, en la cooperativa Covicenova, también hicimos una entrega de llaves y varias entrevistas y reuniones ahí. Hicimos carnaval desde el año 94 como escenario popular de carnaval. Desde el 94 al 2004 hicimos carnaval todos los años y yo era el presentador del escenario y presenté conjuntos que nunca en la vida iba a pensar que los iba a presentar algún día. Nunca. El barrio reclama sus nuevos burguistas, la gente se agita al oír su compás, y en la vieja guardia, boliche del tiempo. Nos encontramos en esa salida a la democracia con una Universidad de la República que abrió lo que en aquel momento se llamó aulas extramuros. Hoy se llama extensión universitaria. Esas aulas extramuros nos permitieron a nosotros un vínculo que nos enriqueció enormemente. Facultad de Arquitectura, Facultad de Psicología, Facultad de Ciencias, Escuela de Ciencias Sociales en aquel tiempo, Escuela de Comunicación. Eso fortaleció enormemente la presencia de la comunidad demandando cosas, pero respaldada nada más ni nada menos que con orientación de talleres y cursos de la Universidad de la República. Descubrimos que somos parte de esa universidad y que tenemos derecho a eso. Creemos que este aspecto de la descentralización, que hoy está protagonizado por los consejos vecinales, me parece que de alguna manera nace en estas organizaciones como el MIRPA, porque tiene participación de vecinos, participación de las organizaciones sociales, tiene relacionamiento con las entidades del municipio y de la intendencia, y también con otro organismo del Estado. ¿La verdad? Porque si íbamos a ANEP, si íbamos a AFE, si planteábamos a un lado y a otro, de alguna manera es hoy lo que representan los concejales vecinales, a tal punto que en el primer consejo vecinal formaron parte unas cuantas personas que habían estado en MIRPA. Lo mismo las comisiones temáticas. Las comisiones temáticas que hoy existen en los consejos vecinales, de alguna manera reflejan las condiciones temáticas que exigían, que estaban en nuestro MIRPA. Que no era que cada organización mirara en pequeñito lo que estaba sucediendo en la cuadra de la casa, sino que las organizaciones temáticas del MIRPA nacían como consecuencia de visualizar aspectos concretos que eran necesidad de todos.
Todos estos trámites se llevaron adelante por grupos de vecinos que no eran ni profesionales, éramos amas de casa, trabajadores, es decir, que fuimos aprendiendo en este camino a relacionarnos con las instituciones del Estado, pero también con instituciones que no eran del Estado, como por ejemplo con la curia. Es decir, nosotros tuvimos un respaldo importante de la curia de Montevideo, en primer lugar, logrando comenzar nuestras reuniones en la parroquia del barrio, a través de algunos compañeros que tenían relación con la parroquia del barrio, se relacionaron allí planteando un espacio para esta organización no política, partidaria, sino que era sí hacíamos política y hacemos política social, pero no partidaria, y entonces ahí la parroquia, con el padre Pepe a la cabeza en aquel momento que le decíamos, nos cede el salón parroquial. En este salón parroquial en el cual comenzamos las reuniones, tenemos, que es este lugar en el cual hoy estamos haciendo este raconto de la historia de Mirpa, con esta mesa, este mantel, aunque les parezca mentira, este mantel pervive desde el año 85 hasta hoy, 2022, un mantel que, ¿por qué lo quiero resaltar? Bueno, porque había muchos compañeros que eran hinchas del Club Racing de Montevideo. Entonces, cuando compramos el mantel, el que compró el mantel, compró con los colores de Racing. Y esta es la mesa en la cual nosotros nos reuníamos, 22 organizaciones, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde, en este espacio en el que estamos hoy y que estamos agradecidísimos porque seguramente el puntapié inicial para que Mirpa tuviera un espacio físico fue acá. El Mirpa fue algo grandioso, ¿no? Fue algo grandioso. Y bueno, estar unidos todos los vecinos del barrio por un bien común, eso es grandioso. Yo creo que fue una etapa de compromiso del barrio de todos, un compromiso donde la gente se puso la camiseta siempre. Esta organización madre de nuestra zona dio la pauta de cómo debemos trabajar la sociedad en los distintos barrios, por las reivindicaciones, pero también por todo lo que es el tema de solidaridad, compañerismo, reivindicar temas que vienen del pasado, pero que seguimos organizados. Yo creo que nosotros, de toda esa etapa, ¿por qué Peñarol sigue trabajando? Bueno, yo creo que quedó una enseñanza de esa época que no la vamos a poder borrar. Y hoy tenemos, que ya no existe el Mirpa, pero tenemos las organizaciones sociales del barrio, inclusive con algunos otros aspectos del barrio, la policlínica, etcétera, que se reúnen en lo que hoy llamamos la Red Peñarol. Hoy este Peñarol tiene saneamiento, tiene liceo y precisa más. Este Peñarol rescató en acción comunitaria y con trabajo de Mirpa a la Policlínica Zuli Sánchez. Tenemos taller de lenguas, tenemos en la antigua casona de Mirpa funcionando un club de niños y una radio comunitaria. Tiene Peñarol el Jardín de Infantes 365, que se suma al 217. Tiene, que logró en proceso y gestión del Mirpa, la Escuela 258. Se apoyó al consultorio odontológico de Mesa 2 y se apoyó la construcción del Centro Cívico de Oriental Colón. Nos queda un clarísimo ejemplo de que la sociedad civil unida
es capaz de mucho. Es capaz de generar este tipo de cosas, es capaz de mejorarnos la vida, nos devuelve la satisfacción de sentirnos ciudadanos comprometidos con nuestra comunidad y nuestra vida. Más aún que agua pura y cantarina, más aún que el bullicio de las ferias, más aún que la fe y las cicatrices, que el terror, el dolor o la esperanza, más aún que la fe y sus espinas, más aún que el confín de mis anhelos, más aún que un deseo y sus penurias, y tras noche de vino y guitarrero, yo te veré de cara al sol enamorada, con otra voz y luz en la mirada. Hoy es ayer, el ayer solo un instante puede ser eterno en mil palabras. Yo te veré de cara al sol enamorada, con otra voz y luz en la mirada. Hoy es ayer, el ayer solo un instante puede ser eterno en dos palabras. Más aún que el dolor de los enfermos, más aún que el olvido y la injusticia, más allá de un traidor en su recuerdo y tumulto de obreros por las villas, más aún que el mantel y que la sábana, más aún que el fogón y la cocina, más aún que la palabra empeñada y el patio con olor a mandarinas. Yo te veré de cara al sol enamorada, con otra voz y luz en la mirada. Hoy es ayer, el ayer solo un instante puede ser eterno en dos palabras. Yo te veré de cara al sol enamorada, con otra voz y luz en la